tenemos más premios, tenemos más hoodies, tenemos más cosas, pero sin más, yo quiero dejarles en este momento con Denis Lastra. Denle un fuerte aplauso a Denis, por favor. Entiendo que al fin y al cabo lo que les hace, al fin y al cabo lo que les forja a ustedes en su vida no son tanto los logros, sino los fracasos que uno va realizando en el transcurso de su vida. Con eso ya está hecha justamente mi trabajo. Verán, cuando yo tenía 18 años, yo leí esta frase. Él es Jean-Paul Sartre. Algunos le conocen, es un filósofo francés, escritor muy famoso. Y yo leí esta frase que decía: el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. No, les prometo, no entendí nada. O sea, no entendí nada a los 18 años que tú me digas esa frase, no entendí nada. Pero en el transcurso de mi vida, poco a poco le fui dando sentido a esa frase. Y les voy a explicar un poco de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul en sí es un filósofo que aboga por el existencialismo. ¿Qué dice el existencialismo? Que rechaza la idea de que el humano nace con un propósito o una esencia. En otras palabras, que cada uno de nosotros nacemos como una hoja en blanco. Y cada uno tiene la responsabilidad de escribir en esa hoja. Yo hoy en día no les vengo a enseñar qué deben escribir en sus hojas, la verdad no me interesa. No les vengo a decir cómo deben escribir, porque no es mi deber. Lo único que les puedo hacer y lo único que les puedo enseñar es que yo he estado escribiendo en mis hojas y que de cierta manera les vaya ayudando. Entonces la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿a cuántos de ustedes el tema de estudiar después del colegio les genera estrés? Me gustaría que levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes la idea de qué estudiar después del colegio les genera estrés? Entonces allá veo manos levantadas, acá también. Todas las personas que levantaron la mano, les puedo decir que en el colegio no hubiesen sido mis amigos. ¿Por qué? Porque yo la tenía clara. Yo sabía lo que quería hacer. Yo sabía que yo quería, en sí me gustaba el tema de la ciencia, me gustaba el tema de salud, me gustaba justamente el tema de buscar cosas nuevas, de crear cosas nuevas, de compartir mi experiencia y mi conocimiento con los demás. Al fin y al cabo yo sabía y me gustaba estar de bata, la verdad. Si ustedes me preguntan hoy en día, lo que yo quería seguir en el colegio era ser químico. Yo iba a ser químico, yo era el mejor químico del colegio. O sea, si ustedes preguntan, el profesor me amaba. Eso de que el profesor no tiene preferidos, eso es mentira. El profesor de química a mí me amaba. A mí me amaba y de cierta manera, él me regaló esta escarapela. Como pueden ver, escarapela de las Fuerzas Armadas. Él trabajaba, de mañana él trabajaba como profesor y en la tarde él trabajaba en las Fuerzas Armadas. Y él me regaló esta escarapela y me dijo: Denis, tú vas a ser un gran químico. Y yo la tenía clara. Si ustedes me preguntaban a mis 17 años, ¿qué vas a seguir? Yo era químico, es sencillamente químico. ¿Qué pasa? Me confié de cierta manera. Me confié porque vino las pruebas del CENESID y me salió cupo en Manabí. Pero como pueden ver, yo me gradué en el año 2016 y en ese año en Manabí sucedió algo. Fue el terremoto. Entonces, mis padres no me iban a permitir ir a Manabí. Y por primera vez, yo sentí lo que muchos de ustedes sienten en este momento: miedo. Claro, porque yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Por primera vez, yo sentí ese miedo. Antes de hablarles un poco del miedo, quiero explicarles qué es el miedo, ¿vale? El miedo, al fin y al cabo, es una emoción. ¿Qué son las emociones? En pocas, hacerlo sencillo, las emociones son como el DHL del cuerpo, ¿ya? Las emociones son como ese DHL, ese Servientrega que llega a tu casa y te toca, entra, justamente te da el sobre, ahí dice miedo. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas no abren ese sobre. Muchas personas no ven que dice más allá del sobre. Las emociones, al fin y al cabo, son mensajeras. Por ejemplo, la tristeza, ¿cuál es el mensaje que te da la tristeza? Estamos perdiendo algo valioso. O cuando se despiden de una persona, de un familiar, uno se pone triste, uno llora. Cuando de cierta manera pierde algo significativo, uno se pone mal. Cuando uno se despide de una persona X, no me pasa nada, no me siento triste. ¿Por qué? Porque justamente el sobre de la tristeza lo que me dice es: estoy perdiendo algo valioso. ¿Y dónde surge todo eso? En el sistema límbico. Para ponerles, este es el panel central de las emociones, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta estas tres cosas: la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. La amígdala procesa en sí las emociones, de cierta manera, eso nos va a poder ayudar justamente a afrontar las situaciones complicadas. El hipotálamo consolida la memoria a largo plazo, eso nos ayuda en el tema del aprendizaje, ¿vale? Y el hipocampo, y el hipotálamo regula las funciones autónomas. Para ponerles un ejemplo sencillo, esta es clase básica de psicología. Imagínense que ustedes están en un callejón a oscuras y viene una persona. Claro, entonces la amígdala se pone tensa, dice, o sea,
algo va a pasar, nos puede pasar algo y de cierta manera genera ese temor. Ahí justamente el hipotálamo va a regular y va a liberar hormonas para que tú te pongas en estado de huida, en estado de pelea. Pero después te das cuenta que es un familiar, que es un amigo, y la corteza frontal dice: tranquilo. Mi amígdala estaba como loca. Mi amígdala, ¿por qué? Porque todas estas preguntas se me venían a mi cabeza. Y no sé si estas preguntas al fin y al cabo se les han venido a su cabeza. Las preguntas eran en sí. Espérenme un ratito, porque está justamente aquí. Las preguntas que se me venían a la cabeza es: ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿En qué puente viviré? ¿Qué comeré? ¿No voy a ser nadie en la vida? Y quiero que tengan mucho cuidado con eso, porque en una cultura la cual te dice que si tú no tienes un título o necesitas un título para ser alguien en la vida, el no entrar a la universidad te genera desesperación, te sientes fracasado, porque al fin y al cabo me han hecho creer que necesito un papel para yo poder decir soy alguien en la vida. Y tengan mucho cuidado con eso, porque antes del título, antes de cualquier cosa, yo ya era alguien. Yo siempre fui Denis Lastra. Antes de graduarme del colegio, yo siempre fui Denis Lastra. Lo demás es añadidura. Tengan mucho cuidado con ese tema de que necesitan, al fin y al cabo, conseguir u obtener algo para que ustedes puedan ser algo en la vida. ¿Vale? ¿Qué pasó? No tuve tiempo para responderme esas preguntas, si les soy sincero. ¿Por qué? Porque a mi vida de cierta manera llegó... Bueno, me parece que no sirve la pantalla. Ahí está. Entonces, son las preguntas que me estaba haciendo. No tuve tiempo para responderme estas preguntas. No tuve tiempo. ¿Por qué? Porque en mi casa llegó justamente la depresión. La depresión es un trastorno de estado de ánimo, ¿vale? Ojo, no me llegó a mí, le llegó a mi padre. A mi padre le diagnosticaron con depresión. Entonces, no había entrado a la universidad, mi padre diagnosticado con depresión. No sabía qué hacer, no iba a ser nadie en la vida. Estoy en una cultura que me dicen que necesito el título para ser alguien en la vida. No iba a ser nadie en la vida. Y el mero hecho de entender qué le pasaba a mi padre me hace ahondar justamente en el tema de la salud mental. El ver, claro, qué es la depresión. El entender, vale, o sea, ¿qué le está pasando a mi papá? ¿Por qué no se quiere levantar? ¿Por qué de cierta manera no quiere trabajar? Y justamente cuando empecé a empaparme de libros, a empaparme de charlas, entendí algo que me gustaría que ustedes también entiendan, y es que yo podía ser algo más que químico. Me hicieron creer que era un muy buen químico y que solo servía para la química, y agradezco demasiado por eso, porque me dieron justamente esas ganas de estudiar química. Pero también puedo ser otra cosa. Al fin y al cabo, este suceso me hizo entender que no necesariamente me tengo que casar con una profesión. Y eso también quiero que entiendan ustedes. Al fin y al cabo, no necesariamente ustedes tienen que seguir justamente esa profesión que muchas veces se nos dice. Muchas veces las experiencias, y no tanto las experiencias buenas, entre comillas, te hacen entender en qué más eres buena. Entonces así me fui empapando, y en el año 2016, como pueden ver, ese soy yo sin la barba, di mi primera conferencia en el colegio del Liceo Naval. No sabía nada de lo que estaba hablando, yo solo quería dar la conferencia, así que di mi primera conferencia ahí. Me gustó. Me sentí un poco vergonzoso, pero bueno, nada. Así fue como se fueron las cosas. ¿Qué pasa? Yo ya sabía que quería seguir psicología, ¿vale? Yo ya sabía que quería seguir psicología. Yo ya sabía que me gustaba este tema de la salud mental, me gustaba este tema de comportamiento humano. Pero ¿cuál es el siguiente traba que todo adolescente se topa? La presión social, claro. Le comenté a mis padres lo que quería hacer y me dijeron: no. Tú no vas a ser psicólogo. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben, hace 5 años seguir psicología era, te vas a morir de hambre. Es una carrera que no tenía salida laboral. Y yo me preguntaba, ¿cómo saben? O sea, si falta 5 años. En sí la pandemia es lo que al fin y al cabo a la psicología y al tema de la salud mental como que le sube de posición. Pero hace 5 años, si tú decías, quiero seguir psicología, era como que, no. Y quiero que tengan mucho cuidado con ello, porque muchas veces sucumbir ante la presión social te va a hacer tener una vida que enorgullezca a todos, menos a ti. ¿Qué pasa? Muchas veces el pensar que tienes que cumplir las expectativas de tus padres te va a hacer caer en una falsa culpa. ¿O ustedes nunca se han preguntado, ¿por qué me siento mal si no estoy haciendo nada mal? ¿Por qué me siento mal de cierta manera seguir una carrera que me gusta? ¿Por qué me siento mal seguir mis sueños? Claro, si tú vienes de una familia que todos son médicos, que todos son abogados, el cambiar de carrera te hace sentir culpable, porque piensas que es responsabilidad tuya continuar con el legado.
y no es responsabilidad tuya. Quiero que tengan mucho cuidado con eso, porque al fin y al cabo, la falsa culpa se genera por llegar o pensar que tengo que cumplir expectativas que no me competen. Hay muchas personas al fin y al cabo que siguen una carrera no porque les gusta, sino por culpa. Pero yo sabía que eso no me iba a pasar a mí. Yo dije, no, yo quiero seguir psicología y de cierta manera pues tengo que continuar. Es así como se me da la oportunidad de irme a estudiar a Rusia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se me dio justamente esta oportunidad? Ya de tanto estar exigiendo, mis padres me dicen, dale, claro. Entonces, anda a sacar un préstamo. Entonces yo voy al banco y saco el préstamo. Estaba en la fila, ¿no? Y me topo con un amigo. Y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, voy a sacar el préstamo. Qué genial, yo también le digo. ¿Qué vas a estudiar? Medicina. Chéverazo, yo voy a estudiar psicología, le digo. ¿Dónde vas a estudiar? En Rusia. ¿Yo qué? En Rusia. Me dice, sí. ¿Y sabrás ruso? No. ¿Entonces qué haces allá? Claro, ¿por qué vas a hacer en Rusia si no sabes ruso? No, es que allá hay otras oportunidades, etc. No sé, esa persona me lavó el cerebro, me gustó, me entregó un folleto y yo me salí del banco. Me salí del banco, corrí donde mi padre, le mentí, le dije que el banco estaba cerrado, no era verdad. Y le dije, pero mira, me encontré con este folleto, dice para estudiar en Rusia. Mi padre, como les había dicho, estaba diagnosticado de depresión, pero justamente esa temporada pues estaba estabilizado. Y dice, listo, llamemos. Llamamos y en menos de una semana, 2 semanas, yo ya estaba haciendo los papeles para irme a Rusia. Y así fue, como de cierta manera terminé en uno de los países más grandes del mundo. Esta es mi primera foto en Rusia, en mi ciudad de Rostov. Bueno, como pueden ver aquí, estaba estudiando yo el idioma con las chicas de Corea del Sur. Estas eran mis amigas de Grecia, mis amigos de África. Al fin y al cabo pude vivir de cierta manera el mundial allá. Y aquí está mi compañero, el que les dije del banco. Él es mi compañero que al fin y al cabo me orientó para poder ir a estudiar a Rusia. ¿Qué pasa? Estaba sumamente feliz, claro, estaba en Rusia. Pero la felicidad me duró 2 días. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una cultura donde no sabes el idioma, es lógico que te vas a equivocar. Y los fracasos se empezaron a ver. Ahí entendí cuando las personas dicen que para conocer un lugar, cuando eres nuevo y quieres conocer un lugar, te tienes que perder en él. Y fue así, estaba más que perdido. Y les voy a contar pocos de los fracasos que yo pasé justamente conociendo esta nueva cultura. Uno de los fracasos fue cuando me fui a comprar, cuando fui a hacer mis primeras compras de víveres. Allá ellos tienen un tutti que se llama Magnit, ¿vale? Entonces yo estaba así, no sabía nada. Lo único que yo sabía decir en ruso era sí o no. Sí es da y no es niet. Lo único. Yo dije da, niet, da, niet, da. Bueno, entonces estaba comprando el arroz, el pan, y la cajera me dice, vam нужен paquet. Y yo también puse esa cara que ustedes ponen, la misma cara. Vam нужен paquet. Niet. No sabía qué decir. No. Ok, y sigue pasando. Lo que pasa es que yo no sabía que en Rusia tú tienes que pagar por las fundas. Yo decía, o sea, ¿qué horas me van a dar las fundas? Pero bueno, siguen pasando y me quedo viendo. Claro, tantas compras. Seriousno, vam не нужен paquet. Niet. No, es que no necesito. Pasa y me doy cuenta que hay muchas compras. Y yo le decía, ¿cómo le puedo decir que necesito fundas? Y pongo en el traductor, necesito fundas. Y le pongo, мне нужен paquet. Y la señora se enojó durísimo y le estoy preguntando que si necesito paquet. Y yo no entiendo, lo siento, la verdad. Soy nuevo. Esa es mi primera experiencia. De ahí pasó un mes y voy caminando justamente a mis clases del idioma ruso. Y por obra y gracia de Dios me topo con una ancianita rusa. Y la anciana estaba desesperadísima. И, пожалуйста, молодой человек, мне нужно и поехать в hospital. Я очень сильно заболела. Вы знаете, где находится? ¿Qué? Dice, ok. Y a mí me daba pena porque yo decía, pobre ancianita, qué suerte que tiene que justo se topó con un extranjero, justo conmigo. O sea, de todos, justo con el que no habla. Y yo ya para ese mes lo único que sabía decir, yo no sé hablar ruso. Y decía, perdón, le digo, no, ya не говорю по-русски, le digo, yo no hablo ruso. Pero estás hablando ruso, le digo, sí, pues que es lo único que sé decir, no sé más. Lo único que sé decir. Entonces, poco a poco me fui empapando justamente con la cultura. Ahí entendí 2 conceptos claves, que inteligencia no es lo mismo que conocimiento. En el colegio muchas veces te dicen que una persona inteligente es una persona que sabe de todo. No, eso es una persona conocedora. La inteligencia es la capacidad de una persona en adaptarse. Entonces puede haber una persona que no sabe de matemáticas, no sabe nada, pero cuando le pones en un grupo social, se lleva con todos.
Esa persona de cierta manera es inteligente, pero no es tan conocedora en esta área, ¿vale? Entonces ahí entendí justamente esa diferencia. Pero bueno, antes de comentarle justamente de los errores, de los fracasos, porque no todos al fin y al cabo van a ir a China o van a ir a Rusia, les quiero comentar de los fracasos que en verdad a uno duele. ¿Y cuáles son justamente esos fracasos? Los fracasos en busca de tus sueños. Esos son los que duelen, esos son los que tú dices, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué me pasa esto? Así que vamos con mi primer fracaso. Y ahí me ven a mí creando mi primer canal de YouTube en el 2017. Fabrica tu vida. Ahí estaba en Rusia. Lo único que yo quería era justamente compartir mis experiencias con la gente de lo que yo estaba viviendo. Solo obtuve 10 vistas, me acuerdo, 5 mías porque me repetía, me encantaba, y otras 5 de mi mamá. Dije, bueno, no importa, vamos. Mi segundo fracaso, importar bufandas a Rusia. Ahí estoy yo justamente en Moscú con mis compañeros yendo a ver las bufandas. ¿Qué pasa? Claro, tú estás en Rusia, Rusia queda cerca de China, y la gente que iba, los latinos, se morían de frío. Y yo sabía cómo traer cosas de China, y yo dije, aquí está, pues, aquí está el dinero, aquí está, voy a importar bufandas. En el 2019 cae la pandemia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que cerrar? Bueno, en pandemia me empapé un poco más de marketing de redes y dije, me voy a dar una oportunidad más, ¿vale? Así que abrimos nuestro segundo canal de YouTube en el 2021. Conoce las 4 formas para ganar dinero en redes sociales. Yo dije, esta vez la parto, esta vez sí. No me fue bien, no me fue para nada bien. De nuevo, no me salían las cosas. ¿Y qué pasa cuando a uno no le salen las cosas y de cierta manera parece que no le está yendo nada bien? Lo primero que uno hace es compararse. Y claro, les estoy diciendo que desde el 2017 al 2021, 7, 18, 19, 20, 21, ya pasaron 5 años. Y yo veía en las redes sociales y mis amigos ya estaban terminando la carrera. Y digo, ¿qué me está pasando? Me estoy quedando atrás. Tengan mucho cuidado con eso. Porque cuando ustedes se comparan, y peor a través de las redes sociales, ustedes se están comparando en una narrativa irrealista. Y cuando tú te comparas con una narrativa irrealista, tú te sientes constantemente insuficiente. Y es lo que me estaba pasando. Yo decía, ya son 5 años, yo ya debo terminar la carrera, o sea, algo me está pasando. Y es justamente ahí cuando me acordé de la frase que leí a los 18 años. El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Ahí entendí. Dije, yo no soy mis fracasos. Yo no soy la carrera, yo no soy justamente esa carrera que no pude entrar. Yo no soy mis canales de YouTube que no me ayudaron. Yo no soy al fin y al cabo esa persona que no pudo importar, que no le fue bien justamente en el negocio. Yo era lo que hacía con ellos y ahí lo entendí. Necesitaba justamente aprender de cada uno de los fracasos para poder continuar. Así que me dije algo muy importante. No me dije lo voy a intentar de nuevo, no. Me dije me voy a permitir fracasar una vez más. Así que vamos, pero esta vez iba a ser diferente, claro, porque no iba a ser lo mismo con el conocimiento que tenía, no. Tenía que aprender de los fracasos. Así que aprendí de mi primer fracaso: editar videos de calidad, grabar, escribir guiones, establecer audio y app de edición de por vida. Estaba, imagínate, tan encantado que pagué una app de edición que ya para toda la vida. O sea, estaba tan confiado en mí, dije, aquí la rompo, pero bueno, no se dio. En mi segundo fracaso, que aprendí el tema de ventas, de comunicarme con personas, negocios digitales e importaciones. Algo me va a funcionar, algo me debe ayudar. Y en el tercer fracaso, negocios digitales, ventas en línea, algoritmos de Instagram, TikTok, páginas web y monetizar en redes. Así que dije, vamos, todo eso lo vamos a llevar justamente a una nueva oportunidad más y me voy a permitir fracasar una vez más. Es así como en el año 2021 me abro mi primera cuenta de TikTok. 501 seguidores. Me acuerdo que aquí está escrito, Juan Pazurita, ya te estoy siguiendo los pasos. Claro, está emocionadote. Fue pasando el tiempo, 70,000 seguidores, 147, 300,000 seguidores. Al fin y al cabo entendí que poco a poco todos esos fracasos, las enseñanzas que me fueron dando, iban a dar fruto. Hasta que actualmente puedo decir que puedo contar con más de 370,000 seguidores en TikTok y más de 70,000 seguidores en Instagram. Ojo, para ustedes esto, claro, ver eso, una persona dice, wow, genial, pues que nadie conoce lo que pasó antes. Si ustedes regresan a ver todo, es entendible por qué después de tanto tiempo se pudo haber dado esos resultados. Y aún así no se hayan dado esos resultados, me hubiese permitido equivocar una vez más. Y ojo, ustedes se pueden preguntar algo, ¿pero qué pasó con la psicología? Claro, ¿qué pasó con la psicología? En todo este tiempo la psicología fue mi aliada. Nunca dejé el tema de los estudios, siempre me sacaba tiempo.
Así que entendí que de cierta manera la psicología en sí, la carrera me ayudó con todos los fracasos que fui pasando. Así que ese mismo año saqué mi primer diario, el diario Solo. Ojo, ya tenía seguidores, obviamente, ya había gente que me seguía, y la mayoría de gente que me seguía era gente de ecuatorianos en el extranjero. Y me decían, ¿cómo haces tú para no sentirte tan solo? ¿Cómo haces tú para no sentirte tan solo? Yo dije, listo, voy a hacer un diario. Y lancé mi diario, que actualmente tiene más de 100 copias vendidas en sí. Así que eso fue como ese empujoncito que me dijo, creo que estoy haciendo bien las cosas. Y en este año me pude graduar justamente de Rusia. Ahí tengo con mis compañeras también ecuatorianas que fuimos. Empezamos 5, terminamos 3. Ahí estoy con mi grupo justamente. Y aquí me gradué en febrero del 2024. Claro, todo justamente después de todo lo que había pasado. Regresé al Ecuador y empecé a impartir de cierta manera terapias. ¿Sí? Si ustedes ven todo eso, pueden decir, qué chévere, ¿sabes? Yo quiero también justamente llevar eso. Pero hoy les puedo decir que gracias a que no entré a la carrera de química, hoy puedo decir que llevo una vida en la cual no me siento suficientemente bien con la vida que estoy llevando. No es una vida perfecta, es una vida suficientemente buena. Gracias en que algún momento fracasé con la carrera que quería seguir. Y es lo que les quiero compartir. Si se pueden llevar algo de esta charla, quisiera que se lleven esta frase. Y es que no dejen que el miedo, la presión de otros o la comparación escriban en sus hojas en blanco. La vida no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo auténtico. Atrévanse a equivocarse, porque solo así encontrarán el camino que realmente les pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Denle un fuerte aplauso, por favor, un aplauso más grande.